Buenas, ¿cómo están? Estamos ya transmitiendo en vivo, como todos los martes, en este fogón transpersonal virtual, este ciclo de fogones, que son tradiciones de sabiduría. Nos vamos acercando a su fin, esta recta final que fue taoísmo, hinduismo la semana pasada y hoy nos toca budismo. Vamos a ver, todavía no definí qué vamos a hacer la semana que viene, pero por lo pronto ya saben, nos juntamos todos los martes a las 10 de la noche, transmitimos en vivo y luego, bueno, quedan los vivos subidos en las redes. Así que lo que hacemos cuando termina el vivo es irnos al Zoom. Y allá la seguimos hasta más o menos 1 de la mañana, aunque hay gente que se va antes. Y también ha sucedido que yo me retiro y algunos se quedan. Así que bueno, están todos súper invitados. Ahora yo estoy invitando a algunas personas a que se sumen. También. Bueno. Tanto lo que hice la semana pasada, que fue abordar el hinduismo de una forma muy fragmentaria, como lo que vamos a hacer hoy, es inabarcable, digamos. Así que la idea es acercarnos al budismo quizás de una forma un poco más poética, porque tiene mucho de leyenda, tiene mucho de mitología, además de tener muchas enseñanzas y herramientas. Yo, digamos que pude adentrarme mucho más en el budismo cuando trabajé el tema de las emociones. Hay muchas técnicas en el budismo para conectar con las emociones, desde esta idea de que toda realidad es producto de la mente. Así que vamos a hablar un poco de eso. Y encontré un autor que se llama Agustín Paniker, el libro se llama Las Tres Joyas, no lo tengo en PDF, pero está en ebook, lo pueden comprar. Las tres joyas del budismo. El budismo tiene las tres joyas, las 4 nobles verdades y el óctuple sendero, ¿no? Esta tradición, digamos, hinduista de clasificar y subclasificar todo, como hablábamos del sistema de castas la semana pasada. Pero ¿por qué les estoy hablando del hinduismo si hoy nos toca budismo? Bueno, porque las raíces del budismo están de alguna manera en las tradiciones védicas. Recuerdan que los Vedas son las escrituras en las que el hinduismo se basa, ¿no? Bueno, así que les estaba hablando de Agustín Paniker, acá los estoy viendo en redes. Estoy abriendo acá en la compu para leer más fácil si comentan o preguntan algo. Díganme si se escucha bien, tengo el micrófono acá. A ver. Acá está, Instagram. Bueno. Andre y algunos más. Acá en la compu solo veo a Andre que se unió. Así que, bueno. Les decía, tiene un libro, Agustín Paniker, que se llama Las Tres Joyas. Ya vamos a hablar de eso. Y, aunque les parezca raro, vamos a también tomar, justamente para darle una cosa un poco más poética al budismo, a Jorge Luis Borges. Borges tiene una conferencia que pueden buscar en internet, está escrita, está en audio, perfecto en ambos, me dice Andrea. Pueden buscar, muy interesante todo lo que aporta Borges, así que un poco la estructura y la parte bella y poética se la vamos a robar a Borges y la parte más teórica, más práctica a Agustín Paniker. Y para empezar, tenemos que decir que esto va a ser muy fragmentario. Vamos a hablar de algunos temas, muchos otros temas van a quedar afuera. Conforme iba leyendo me parecía absurdo, digamos, exponer, Borges dice, como si fuera una pieza de museo el budismo, ¿no? Porque de hecho hoy sigue mutando. La última manifestación, podríamos decir, es el budismo californiano, si se quiere, ¿no? California en Estados Unidos, como ese centro de atracción donde hay toda una forma de vivir el budismo, la espiritualidad, etc. Pero en esencia es un camino de salvación. Como toda religión, la palabra religión viene de religare, de volver a unir. ¿De volver a unir qué? El alma con la divinidad, ya vamos a hablar. Pero es eso, es una religión, es un camino de salvación para millones de personas. Es una de las religiones más difundidas en el mundo. No está solo en la India, pero ya el simple hecho de que estén en la India con la cantidad de personas que son es un montón. Así que para quienes practican el budismo, lo hago con muchísimo respeto y abierto a que me señalen lo que les parezca que puede ser importante señalar. Bien. Vamos a empezar hablando, bueno,
primero cuando nace 500 años antes de Cristo, hemos dicho cuando hablamos de Pitágoras o cuando hablamos de Lao Tse, que ese es el siglo axial, es el siglo donde el hombre empieza a pensar sobre sí mismo, alcanza un cierto grado de bienestar y de satisfacción de las necesidades básicas que le permite empezar a filosofar, a trabajar la espiritualidad, al preguntarse el sentido de las cosas, de la vida, de la existencia. Eso está muy presente en la historia que nos llega a nosotros de Buda. Leyenda o no, real o no, con elementos reales o no, no importa. Y esto es un poco sobre lo que vamos a hacer hincapié hoy, basándonos también un poco en el budismo zen. Vamos a hablar de esto, hay miles de budismos, pero los autores suelen coincidir en que el budismo zen, que es el que se desarrolla en Japón y que llega a través de Corea y de China, ya vamos a ver, es un poco el que más respeta ciertas cuestiones originarias de la doctrina del Buda, que tampoco se sabe con exactitud cuál fue esa doctrina, ¿no? Tendríamos que decir, me voy a tomar el primer mate, que es el budismo primero, ¿no? De alguna manera es una religión, es un dharma, como decíamos el otro día. El dharma es una enseñanza, pero también uno podría clasificarlo como filosofía, incluso se lo ha llamado psicología, se habla de la psicología budista, ¿no? Y si vamos etimológicamente a la palabra psicología, es, digamos, el conocimiento del psiquismo, el conocimiento del alma. Y algo interesante que quizás no todo el mundo sabe, es que para el budismo en realidad el alma no existe. Y tampoco existe la reencarnación. Así que con esto ya les estoy diciendo un montón. Muchos habrán quedado wow. Bueno, hay algo parecido, obviamente que hay algo parecido a lo que habitualmente llamamos alma y a esta idea de reencarnar, que no es propiamente reencarnar. Y bueno, si bien decimos que las religiones más antiguas son las hinduistas, lo veíamos en la clase anterior, podemos decir que esta también, porque nace hace 2500 años, 500 años antes de Cristo. ¿Por qué es tan longeva? Y uno podría decir que hay causas históricas seguramente, debe haber intereses políticos de por medio, algunos emperadores que han querido que esa religión echara raíces en sus reinos. Tiene algo de... no quiero usar la palabra conformismo y la estoy usando, pero digo, hay algo de, y lo vamos a ver, la idea de karma me lleva a pensar, o lleva a los budistas a pensar, que lo que vivo en esta vida es un poco la cosecha de lo que he sembrado en la vida anterior. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, muchas veces para quien ejerce el poder es interesante que la persona se resigne o un poco acuda a esta nefasta frase, como decimos en los vivos, lo que me sucede conviene, ¿no? Vamos a profundizar sobre eso. Puede ser uno de los motivos por los cuales el budismo se expandió como se expandió y es el día de hoy que todavía está vigente. Pero por sobre todo la idea de tolerancia, que incluso es un poco más que tolerancia, es más bien compasión. El que tolera quizás no está de acuerdo con algo, tiene que soportar, diríamos, pero el que siente compasión acepta. Compasión significa sentir lo que siente el otro, ¿no? Antiguamente a las emociones se les llamaba pasiones. Borges dice que el budismo tiene una extraña tolerancia, ¿no? Y no tiene que ver con el hierro y el fuego, no tiene que ver con la espada, con las armas, con las guerras. A dónde llegó, se instaló, sobre todo en China, fue adoptado porque faltaba algo que diera una cohesión religiosa. Estaba el taoísmo casi como una filosofía de vida, el confucianismo como una moral, y aparece acá el budismo a ocupar de alguna manera el espacio que dejaba así, que estaba vacío, que era el de religión, ¿no? Pero siempre tolerando, es decir, uno puede ser budista y cristiano, presbiteriano, baptista, mormón, pero no al revés. Y eso tiene de distinto con el resto de las religiones. De pronto uno, si es un católico practicante, no podría ser budista. Si uno es protestante, mucho menos. Si es del Islam, mucho menos todavía. Así que esta tolerancia, esta idea de decir, bueno, es casi una filosofía de vida, es una forma de ir por el mundo, cada uno lo podrá llamar como quiera, pero genera que cualquier persona con cualquier religión pueda realizar esas prácticas, que vamos a ver ahora un poco en qué consiste. Y les hablaba un poco el otro día del yoga, lo nombrábamos brevemente hablando de hinduismo, y lo que juega un poco con la etimología de la palabra. Una cosa es
en las palabras la etimología, ¿no? Cuando uno va a un diccionario respetable y se hace una investigación, y muchas veces son conjeturas. Y otra cosa es lo que Virginia Gagwell lo llama así, ¿no? Las palabras escondidas. Dentro de ciertas palabras hay otras palabras que están como escondidas y yo creo que de alguna manera el inconsciente las registra. Lo que va a decir Borges es que el budismo es una yoga, ¿no? En femeninos, una yoga. ¿Qué es la palabra yoga? Dice, es la misma palabra que usamos cuando decimos yugo y que tiene su origen en el latín yugu. Un yugo, una disciplina que el hombre se impone. El budismo entonces es una disciplina que me impongo, aunque quizás para nuestra mente abierta y libre y qué sé yo, la palabra, bueno, me impongo una práctica suena un poco fuerte, pero vamos a ver qué es lo que nos propone el budismo que nos impongamos. ¿Qué sería esta yoga budista, ¿no? También exige mucho de nuestra fe el budismo, ¿no? Toda religión exige fe, ir al médico exige fe, porque yo me entrego en las manos de alguien, incluso que me dice que tiene un título y vaya uno a saber, ¿no? Pero ¿por qué conecta tanto con la fe el budismo? Porque el budismo me va a pedir que no comprenda, me va a pedir lo que en el Tao se dice la no mente, ¿no? Me va a pedir que no comprenda, comprender es sencillo, van a ver que vamos a usar mucho la palabra entender y pensar cuando hablamos del budismo. El budismo es una tradición mental, le da un lugar central a la mente en tanto que quiere trascenderla, ya vamos a ver. Pero van a ver que se usa mucho esta palabra cuando los autores hablan de budismo. El budismo nos pide un acto de fe que nos pide sentir lo que se llaman las 4 nobles verdades y el óctuple sendero, ¿sí? Pero bueno, como les decía al principio, es esta costumbre hindú de querer dividir y subdividir las cosas. Y justamente un poco lo que propone el Buda, esto lo vamos a ver también más adelante, quizás ya lo digo ahora y después no lo digo. El Buda va a alcanzar el nirvana, va a despertar, no va a morir, no va a ascender, no se va a conectar con la divinidad, se va a quedar a pesar de haber conseguido el nirvana. Pero finalmente, cuando tiene una cierta cantidad de discípulos, a cierta edad, todo predestinado, se podría decir, elegido antes de estar en este plano, deja a sus discípulos y les dice que bueno, que él no está, pero que queda su ley, queda su palabra, ¿no? Que después los discípulos o gente incluso que no lo conoció, igual que con Cristo, lo va a poner en escrito en lo que se conocen como sutras. Bueno, a diferencia de Cristo, que Cristo dice, bueno, donde haya 2 reunidos en mi nombre, yo estaré allí o yo seré el tercero. Acá no, el Buda deja la ley. Entonces uno puede empezar a preguntarse, ¿existió? ¿No existió? Pasa algo parecido con Sócrates, ¿no? Que decide tomar cicuta y que sus discípulos se angustian, pero lo importante es la enseñanza, ¿no? De alguna manera, Buda vivió en la historia de la humanidad un breve tiempo, una chispa, si uno lo piensa en todos los años, pero su enseñanza perduró. Entonces, ¿qué es más importante? Si el Buda existe, su historicidad, que probablemente es real, ahora vamos a hablar de eso, o su enseñanza. Y esto es un poco porque el budismo zen está un poco más cercano al budismo original, porque no se lo cuestiona. En realidad se cuestiona todo, pero se lo cuestiona para recordarse continuamente que nada es real. Entonces, si nada es real, poco importa si en esta no realidad que es la Maya existió el Buda o no existió el Buda. Bien. Vamos a ver acá si están comentando alguna cosa interesante. Saluda a Vero. Ay, aparece y desaparece. La leonina brilla por su ausencia. Hola Vero, espero verte en el Zoom hoy después. Gente, conéctense si quieren, termina el vivo, me escriben por WhatsApp. Lo tienen en la descripción del video. La seguimos por Zoom. Buenas noches, dice Yasmín. Buenas noches. Y acá en Instagram, gente que se va uniendo. Y acá, Key Question. Si quieren, pónganme su nombre cuando escriben, si tienen un Instagram así. Dice, ¿es lo mismo el budismo en general que el budismo zen? Bueno, eso es lo que a mí me interesa. Cuando empiezo a preparar la clase, bueno, mi intención, como suele ser, es ordenar un poco los contenidos, ¿no? Mi sol en casa 6, virginiano quiere todo ordenadito. Después me di cuenta que no tenía mucho sentido, pero vamos a hacer referencia a eso, ¿no? Los distintos tipos de budismo que hay, cómo se expande, esto lo explica muy bien en este libro Agustín Paniker. El budismo zen el budismo nace en India, echa sus raíces en el hinduismo y luego se va expandiendo. Pasa por China, pasa por Corea. Zen en chino se dice
se dice Chen, y cuando pasa hacia Japón, ese Chen budista, que en realidad es una mezcla de taoísmo y budismo, en general fueron los taoístas los que tomaron el budismo lo comenzaron a practicar, lo asociaron a esta palabra Chen, y después cuando pasa a Japón ya se llama Zen, que es donde está más centrado, digamos. Ahora, uno puede hacer budismo Zen en cualquier lado. Hay unos documentales re interesantes en YouTube, los tendría que haber vuelto a ver antes de hacer este video, pero bueno, tampoco tengo una vida infinita, ¿no? Les hablaba de los kalpas, ahora hoy vamos a volver a hablar de los kalpas, que es una unidad de medida que es inconmensurable e inimaginable. Bueno, hace un chiste Borges, dice que él tiene un amigo japonés. No voy a contar el chiste del japonés, el judío y el norteamericano, no, pero lo cuento un poco de forma socarrona, ¿no? Dice, él discutía con este amigo sobre la existencia del Buda y le dice, no tiene ninguna importancia, lo importante es creer en la doctrina. Y dice su amigo que le contestó, es como confundir a Buda con el budismo, es como confundir la matemática con Newton, ¿no? Es un poco como no tiene un gran sentido, pero no, es ilustrativo, ¿no? La matemática existe a pesar de Newton. Y así el budismo zen lo que propone incluso es imponerse a una práctica continua de dudar la existencia de Buda y de dudar de todo, como vamos a ver, si es que llegamos, y si no, bueno, lo veremos un poco en el Zoom. Dice, podemos ser budistas y negar que Buda existió, pero no podemos ser cristianos y negar que Cristo existió, no podemos ser del Islam y crear en Mohamed o Mahoma. Ustedes saben que Mahoma es como una forma despectiva para hacer referencia al gran profeta del Islam, que en realidad es Mohamed. Bueno, son cuestiones españolas, ¿no? Bien. Vamos entonces un poco ahora a la leyenda del Buda o la historia del Buda. ¿Qué hay de cierto, qué no? Y sobre todo analizar cómo esa leyenda tiene elementos que nos van a ir refiriendo a lo que va a ser la doctrina. Y es lo que suele suceder que siempre que que nace un personaje importante, ¿no? Se empieza a adornar su historia, en general se repiten ciertas cuestiones sobre su origen, sobre su transición sobre este plano, su ascensión o trascendencia. Pero bueno, me parece que puede ser interesante eso. Betty, saluda acá. Muy buen tema, siempre escuchándote, gracias. No sé si te dicen Betty, siempre te digo Beatriz, si te puedo decir Betty, avísame. Bueno, gente que se sigue uniendo acá en Instagram y gente en Facebook. Bueno, vamos a hablar de la leyenda del Buda. Primero que para ser budista no tenés que creer en esta historia, ¿no? En Japón se insiste, bueno, mucho como decíamos, en la no historicidad del Buda, pero sí en la doctrina, ¿no? Borges va a decir que la leyenda comienza en el cielo, que hay alguien que durante muchos siglos, podemos decir literalmente un número ilimitado de siglos, ha ido perfeccionándose hasta comprender, acá aparece un verbo propio de la mente, hasta comprender que en la próxima encarnación él será Buda. Ya podemos ir diciendo que Buda significa el despierto, de alguna manera, ¿no? O el iluminado. ¿Por qué dice todo esto? Lo vamos a entender cuando expliquemos un poco más la doctrina. Comienza en el cielo con alguien que se va perfeccionando. La forma fácil de entender esto es pensar en el alma, ¿no? El alma está en el cielo y ya sabe que esta será su última reencarnación y la elige. Pero como vamos a ver, no existe el alma para el budismo. Entonces hay alguien que está ahí. Cuando está ahí, y esto es propio de la terapia de vidas pasadas, ¿no? Hay una visualización, cuando uno hace el trabajo de terapia. A mí me tocó hacerla cuando estaba, creo que lo conté el vivo pasado, pero como dice la chica, el público se renueva, con Kabuli, y la visualización consistía en más o menos ver o imaginarme cómo fue ese momento en el que mi alma elige esta vida con todos sus detalles y sus pormenores. Entonces, de alguna forma, ese alguien que será el Buda elige el continente en que van a nacer. Es interesante la cosmogonía india, cree que hay 4 continentes que son triangulares, la India es triangular, y que en el centro hay una montaña de oro, que es el Monte Meru, ¿no?
va a elegir el continente correspondiente a la India y elige el siglo en el que van a nacer, la casta, la madre. Y vamos a hablar ahora un poco de la madre, pero resulta interesante que este personaje que decide encarnar se llama Siddhartha Gautama Sakyamuni Buda. Y resulta interesante también analizar el nombre y los títulos que tiene, bueno, además infinitos, pero resulta interesante. Nació en una familia de élite, en la tribu Sakya, por eso Sakyamuni, que ahora vamos a ver qué significa, en Lumbini, y creció en Kapilavastu, ¿no? El famoso palacio, castillo, que le da nombre a la zona, y que la capital era Shakya. Es decir, esa tribu le daba el nombre Shakya a la capital de esa ciudad, Kapilavastu. Esto estaba cerca de la moderna frontera entre Nepal y la India, al norte de la India. Se va a llamar Siddhartha Gautama y se lo llamará Sakyamuni Buda. Siddhartha significa aquel, ya esto que en la leyenda, ahora vamos a ver, los padres sabían quién estaban haciendo de alguna manera. Y quizás lo eligieron por eso, o quizás todo esto es parte de la construcción en torno al nacimiento de un personaje célebre, como he contado alguna vez cuando nació Alejandro Magno y todos los fenómenos que se asociaron a su nacimiento, y como suele suceder, ¿no? Uno construye la mitología del nacimiento de alguien o de la muerte de alguien. Es una forma, sobre todo en la muerte, de duelar. Siddhartha significa aquel que alcanzó sus objetivos o que todo deseo ha sido satisfecho. Esa es una de las traducciones de Siddhartha. Gautama significa el mejor buey o descendiente de Gotama. Eso tiene que ver con la tribu a la que pertenece. Sakyamuni significa, recuerden que él viene de la tribu de Sakya, pero Sakyamuni significa el sabio de los Sakyas. Entonces ya también sabemos en su nombre que tenemos una persona que alcanza sus objetivos, que a todo ha satisfecho, y vamos a ver qué tiene que ver esto con las enseñanzas del Buda, y que además es el más sabio, ¿no? Es decir, Buda se corresponde con el arquetipo del sabio, también con el arquetipo de Dios. Finalmente, Buda significa el despierto, el iluminado, como ya dijimos. Él va a elegir como madre a Maya, que justamente significa ilusión, ¿no? Somos el velo de la Maya o todo lo que vemos, sentimos, pensamos, cuando veíamos emociones, hemos nombrado bastante al budismo, diciendo el miedo es creado por la mente. No le tenemos miedo a nada real, siempre le tenemos miedo a algo que va a pasar, o algo quizás que lo asociemos con el pasado, pero siempre está por pasar, es inminente, y es la mente la que lo crea. Y ella va a tener un sueño, ¿no? En ese sueño, que nos puede parecer a nosotros un poco extravagante, pero se los voy a leer en palabras de Borges. Maya, casada con el rey Suddhodana, soñó que un elefante blanco de 6 colmillos erraba por las montañas de oro y entró a su costado izquierdo sin causarle dolor. Esto nos recuerda el nacimiento de Lao Tse, ¿no? Que entra a través de una costilla, de un costado, de un lado de esta virgen que contemplaba el amanecer. Y hay teorías que dicen que cuando les contábamos, cuando hablábamos de Tao, que Lao Tse se va hacia Occidente, y hay teorías que dicen que él se encontró con Buda, porque hay elementos en el budismo que son propios del taoísmo. Bueno, eso no lo podemos saber, pero fíjense, acá ya hay una similitud también. Entra por el costado izquierdo sin causarle dolor. Este elefante de 6 colmillos. Despierta. Ella se despierta, entonces el rey convoca a sus astrólogos para analizar el sueño y lo que explican es que la reina va a dar a luz un hijo que podría ser o el emperador del mundo o el Buda, destinado a salvar a todos los seres y previsiblemente que quiere el padre, que sea el emperador del mundo, ¿no? Pero un poco para el budismo las cosas están de alguna manera predeterminadas, ¿no? Y sería interesante que analicemos, aunque sea un poquitito, no voy a hacer a tiempo a hablar de todo lo que quiero, pero bueno, de última lo seguimos en el Zoom. Aunque también en el Zoom charlamos de lo que pinta, ¿eh? La idea es acompañarnos un poco en estas noches frías de invierno cuarentenoso. Bueno, antes de que vaya por el análisis de esto que representa a ver si alguien saluda acá. Gustavo Mahler, hola people. Bueno, un poco participativo. Pregunten, digan lo que quieran, ¿eh? Primero hay que ubicarse en tiempo y espacio. La verdad es que en la India, y probablemente en aquel entonces aún más, uno se puede cruzar con un elefante, como acá podés cruzarte con un gato, con un perro, y sin ir más lejos,
a Cristo, a María la embarazó una paloma. Así que a veces no es tan rebuscado el tema del simbolismo, sino que tiene más que ver con que alguien toma algo de la vida cotidiana y lo convierte en un símbolo. Ahora, ¿por qué 6 colmillos? Bueno, el número 6, que para nosotros resulta arbitrario, en India puede representar otras cosas. Ellos tienen una concepción de la realidad que tiene que ver con 6 dimensiones, en el sentido de que hay una adelante, una atrás, una arriba, una abajo, un costado y otro costado. Entonces, esta cosa de que hay 6 dimensiones podría representar que abarca todo. Ahora, ¿por qué los colmillos del elefante? Bueno, es un análisis que se puede hacer y los símbolos tienen múltiples niveles, así que cada uno se quedará con el que quiera. Si esta historia nos la contaran con la paloma, nosotros estamos un poco más acostumbrados por el cristianismo, ¿no? Pero también es bastante como, bueno, la embarazó una paloma. O como veíamos en la clase de ayer de Historia del Arte que nos dio Yami, que mostraba una pintura flamenca donde había un ángel que le hablaba a María y se veía como un Jesucito que entraba en el oído. Es como decir, bueno, Jesús a través de la palabra, en realidad un Cristo, sí, o Dios sería, bueno, se engendra a sí mismo. Bueno, esto de que también es loco, Padre, Hijo, Espíritu Santo son, ¿no?, la misma esencia, distinta persona, etc. Bueno, ¿qué pasa, no? El rey va a convocar a los magos, la reina da luz sin dolor. Y otro detalle interesante de la historia del nacimiento es que una higuera inclina sus ramas para ayudarlo, ¿no? Una higuera que puede ser otro árbol, que puede ser un ficus, como vamos a ver, que donde alcanza la iluminación Buda es meditando bajo un árbol. Bueno, acá aparece la higuera, también asociada tradicionalmente a un montón de... presente, digamos, en un montón de tradiciones de sabiduría. Dicen que el hijo de Maya nace de pie y da 4 pasos, al norte, al sur, al este y al oeste, ¿no? Y dice, recién nacido, precoz, soy el incomparable, esta será mi último nacimiento. Porque no hay reencarnación, hay nacimientos. Esto es súper difícil de entender, voy a más adelante intentar explicarlo lo mejor posible. Bien. El príncipe crece, va a ser el mejor arquero, el mejor jinete, el mejor nadador, el mejor atleta, el mejor calígrafo. Confunde a todos los doctores, ¿no? Esta idea de que del niño, el arquetipo del niño y el sabio abren y cierran un ciclo, entonces son lo mismo, un poco como Jesús, ¿no?, con los sabios del templo, ¿no? A los 16 años se casa. Tan sabio no era, porque la verdad de casarse a los 16, casarse en realidad, no sé si es un buen negocio, pero casarse a los 16 mucho menos. Bueno, en esa época se acostumbraba, digamos, él va a nacer, como vamos a ver ahora, hijo de un jefe probablemente tribal. Tampoco se imaginen un rey, ¿no?, como un emperador de la Edad Media. Probablemente hijo, ¿no?, de un jefe tribal, un jefe de una tribu. Los astrólogos que asesoraban a su padre le decían que iba a correr peligro de ser el Buda. O sea, era peligroso que se despertara, porque no iba a querer ejercer los poderes temporales propios del hijo de un rey o de un jefe de clan. Entonces había que evitar 4 hechos para que Siddhartha Gautama, Sakyamuni, no se convirtiera en Buda, ¿no? Que no experimentara la vejez, que no conociera la enfermedad, que no supiera que existía la muerte, y ya cuando conozca lo que es el ascetismo, ¿no?, los ascetas que viven de forma austera, meditando, ya ahí no habría vuelta atrás, digamos. ¿Qué nos cuenta entonces un poco la historia? Que el padre lo va a recluir en el palacio de Kapilavastu y le suministra un harem con 84.000, dicen, ¿no? Así casi como decir un número absurdo, como queriendo decir infinitos, innumerables, incontables, mujeres, un harem, renovándolas conforme van envejeciendo. Él iba a vivir aislado, ¿no? Ese palacio de alguna manera nos evoca a la ilusión en la que el budismo dice que vivimos. Creemos que todo esto es real. Bueno, esta es la realidad, este palacio, todo limpio, todo pulcro, no hay hambre, no hay vejez, no hay muerte, no hay enfermedad. Ignora entonces que hay sufrimiento en el mundo y el día predestinado él encuentra la manera de salir del palacio. Va a ser 4 salidas, y en cada salida va a encontrar una de estas verdades. Entonces, bueno, no me voy a detener en eso. Algunas historias dicen que, bueno, primero sale por la puerta del norte, luego por la del sur, luego por la del este, luego por la del oeste, siempre en una carroza, observando y preguntándole, cuando ve un anciano, ¿qué es eso?, le dice al cochero, ¿no? Esa persona arrugada que apenas puede caminar, que no tiene pelo.
Y bueno, en una fórmula repetitiva, siempre el cochero va a contestar, ese es un anciano, ese es un muerto, ese es un enfermo, cuando ve al leproso. Y si seguimos viviendo, nos vamos a convertir en lo mismo. Acá es donde se horroriza el Buda, ¿no? En una quinta salida va a encontrar a la Zeta y va a decidir abandonar permanentemente el palacio. También es interesante que entre salida y salida pasan 6 días, de vuelta al número 6, ¿no? Como una representación de la totalidad. Bien. Cuando decide abandonar todo, ¿y esto por qué hay una instancia? Él, digamos, ya hacia los 30 años se va a ir del palacio. Y en general en las tradiciones, bueno, Cristo también predica entre los 30 y los 33. Las tradiciones de sabiduría colocan un margen cuando uno estudia y ve, para algunos a los 27, 28, hasta 36 años es ese momento como bisagra, lo que llamamos mitad de la vida. Hoy podríamos decir la mitad de la vida son los 40, pero bueno, podrían ser los 35, los 30 si vamos hacia atrás. La gente no vivía tanto, ¿no? Y acá también hay otras cosas que a veces uno cuando escucha de oído dice, bueno, el budismo es negacionista, nega el yo, nega la realidad, tiene como una parte pesimista, pero tampoco es tan así. El budismo dice que tenemos que vivir primero, y esto también lo toma del hinduismo, lo decíamos en el encuentro anterior, ¿no? Haber probado la vida, experimentando el deseo, el placer, el goce, y convertirte en un budista o en un iluminado no implica dejar de lado todos esos aspectos. ¿Sí? Esa famosa frase que nos llega ya muy masticada y deglutida, de que hay que aniquilar el ego, hay algo de eso, pero no significa que, y esto no significa que vamos a alcanzar un estado donde el ego desaparece. El ego funciona transpersonalmente, decimos, hay una máscara que necesitamos para vincularnos. Por algo el Buda alcanza el nirvana, la iluminación, la salvación, pero se queda, no se muere. Si no, uno alcanzaría la iluminación y no volvería, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de eso si nos da el tiempo. No se cree que nadie deba empezar negando nada. Primero hay que probar todo. Hay que apurar la vida hasta lo más que se pueda y luego desengañarse de ella, ¿no? Pero sin conocimiento. San Agustín también, San Agustín era un calavera hasta los 30, fue hereje, uno de los padres de la iglesia, ¿no? Lo vamos a citar más adelante. Fue homosexual, fue hereje, hizo lo que quiso, a los 30 sentó cabeza, ¿no? Dendolina cuando cuenta esto hace como un chiste y dice, bueno, qué fácil, así cualquiera, ¿no? Ya de viejo, cuando no te mira nadie y no te dan bola, es fácil sentar cabeza. La verdadera demostración de santidad es ser casto de joven en la plenitud de la vida, digamos. Bueno, como si a los 30 uno no fuera joven, pero en aquel entonces era un montón. Finalmente, entonces, habiendo experimentado no solo todos los placeres de la vida en el Palacio de Kapilavatthu, me parece que voy a hablar nada más que de la leyenda de Buda hoy al final, porque además de experimentar, luego va a experimentar estas 4 nobles verdades. En definitiva, esto que les estoy nombrando, ¿no? La enfermedad, la vejez, la enfermedad y la muerte y la iluminación o la salvación son las 4 nobles verdades de las que nos va a hablar el budismo. Es decir, esta leyenda de alguna manera está sintetizando poéticamente la doctrina, que no sé si es una doctrina, las enseñanzas del Buda, digamos. Andrea dice, acá estoy desengañándome y sentando cabeza. Bueno, te compadezco, André. Mis más sentido pésame. Bueno, cuando él ya sabe, cuando ella despertó, cuando se convierte en Buda, el iluminado, va a buscar a su esposa, Jasodhara, ¿no? Y le quiere dar un beso y dice, no, pero si yo lo hago no me voy a poder desprender de ella. Y se va sin besarla, así que todos los que están en contra del beso a la bella durmiente, quédense tranquilos que Buda no besó a la esposa sin su consentimiento, pero también tuvo un hijo. Entonces, él dice, ¿no? En la leyenda dice, un vínculo ha sido forjado, ¿no? El hijo lo ata a la vida, por eso se le da el nombre de vínculo, ¿no? Dice Borges. Esto es interesante y da mucha tela para cortar, porque también una de las cosas que va a decir que de Buda sobre el sufrimiento en este plano es no poder estar con quien querés estar. Eso es bastante interesante, ¿no? La idea es que el vínculo sea un vínculo que no me aprisione, que no sean cadenas. Uno es un ser
que está encarnado, si se quiere, que vive en la Maya, vamos a decirlo más en términos budistas, y se vincula desde un cierto lugar, justamente desde los vínculos, desde el afecto. No se trata de cortar con todo vínculo, sino de un justo medio. Se va a hablar en algunas escrituras del medio justo, ¿no? Pero bueno, se va. Decide no estar atado. Va a buscar maestros. Y probablemente esto sea real, porque ¿por qué decir que va a buscar maestros? Pero ninguno lo satisface. Así que decide sentarse bajo la famosa higuera, una higuera que dicen que también nació en el mismo momento que él nació, el árbol de la ley, que es donde va a alcanzar la iluminación, que es interesante porque es en una luna llena particular. Andrés, si me estás escuchando y me lo googleás, yo no me acuerdo bien, ¿no? No sé si es la luna llena en Tauro o algo de eso. Si podés, búscamelo, André, lo comento acá porque hay una luna que es la del Buda. Bueno. Bien. No los voy a aburrir con todo el tema de cuáles son los libros que cuentan esta parte, de dónde se toma, etc. Pero sí esta idea de la noche oscura del alma, casi antes de lograr finalmente el nirvana, no convertirse en el Buda, sino ya el nirvana, que después vamos a explicar lo que es, tiene que enfrentarse al demonio, un demonio de nombre Mara. Así que todas las de nombre Mara vayan tomándole el peso a la carga que tiene este nombre. De ahí viene en inglés el término nightmare, que es nightmare o Mara, ¿no? Es un demonio de la noche. Si tiene una pesadilla es conectar con este demonio de la noche, según la etimología de la palabra nightmare. Bueno, hace mil cosas y el Buda incluso se ironiza un poco, ni siquiera se enteró que estaba ahí, le tiraba flechas que se convertían en rosas antes de llegar, mientras él estaba simplemente meditando bajo la higuera. Para meditar no es necesario estar en flor de loto con los ojos cerrados un tiempo enorme. Yo después voy a subir un artículo justamente sobre la idea de meditación y mindfulness, ¿no? Quizás incluso en el Zoom, ahora cuando termine el video, podemos hablar de eso. Uno puede meditar simplemente estando en estado presente. Pero bueno, la meditación del Buda y algo central en la, digamos, enseñanza del budismo es el tema de la meditación. Bueno, este episodio está asociado a que previo al despertar espiritual, se transcurre la noche oscura del alma, que es el momento previo a que salga el sol, el momento más oscuro de la noche, donde casi ya perdemos la esperanza, decimos, no se puede estar peor, y vemos que cada vez es más oscuro y cada vez hace más frío, y ¡ping!, aparece esa primera lucecita del alba. Pero ese momento previo donde podemos perder la batalla con el diablo es la noche oscura del alma. Bien, Buda alcanza el nirvana y va a resolver predicar la ley, ¿no? Va a dar un primer sermón, un segundo sermón, no va a escribir nada, todas sus enseñanzas van a ser escritas luego por discípulos directos o indirectos, parecido a lo que pasa con Cristo, en lo que se van a conocer los sutras. Él va a enseñar las 4 nobles verdades, el noble sendero o óctuple sendero, el nirvana, el karma, todas cuestiones que están presentes en el hinduismo, donde él nace, digamos, él nace empapado de todo eso, pero le va a dar esta vuelta de tuerca propia del budismo. Bien. Se me pasó la mitad de la vida, dice Andrea. Bueno, Andrés en Escorpio, la última que tuvimos, sí, luna llena en el mes de Tauro, dice, pero claro, por eso yo me confundía. En el mes de Tauro, la luna llena siempre es del opuesto complementario, Escorpio. En esa luna llena es cuando se ilumina el Buda, así que es un lindo trabajito quizás para cuando fue ahora, ¿no? La última que tuvimos, sí. Bueno, lindo momento para iluminarse, digo. A ver, bien. Pero bueno, digamos, no es nada, es puramente original, todo tiene una raíz. Así que un poco el budismo echa sus raíces a breva en el hinduismo, en los... Se me fue el nombre de los escritos de la semana pasada, pero es una laguna. Los escritos sagrados del budismo.
Y algo que quizás no se repite lo suficiente sobre el budismo es que el hombre no debe abandonarse a la vida carnal porque la vida carnal sea baja, innoble, bochornosa y dolorosa. Tampoco, del mismo modo, debe acercarse al ascetismo, que en su expresión extrema también es innoble y dolorosa, ¿no? Hay que practicar una vía media, porque por algo estamos acá, ¿sí? Por eso es que él alcanza el nirvana, pero se queda, ¿no? Y necesita alimento, y necesita dormir, y necesita agua. Es un ser humano. Un poco con la figura de Cristo se hace lo mismo. Se hace hincapié en que Cristo es humano, tiene necesidades. En ningún pasaje van a decir que fue al baño, pero probablemente o indefectiblemente iba al baño, ¿no? Bueno, luego va a morir finalmente, ya cuando él decide morir, ¿no? Deja su ley, a diferencia de Cristo, como dijimos, y muere en la casa de un herrero, un detalle como interesante, ¿no? No lo investigué, pero seguramente hay ahí algún mensaje. Después ya sí viene la historia del budismo, cuando él ya no está, como sucede con los grandes sabios, que siempre dejan sus enseñanzas y se retiran, porque si no, y esto es propio del arquetipo del sabio, les invito a ver en las redes el fogón donde hablamos del sabio, cuando el sabio cumple su cometido se retira. El sabio también tiene algo del arquetipo del loco, ¿no? Que es un trotamundo, o del ermitaño que vive solo y se aleja, porque si se queda constantemente se le va a estar preguntando por la doctrina, por las variantes, por los matices, por los casos especiales. Esto se cuenta cuando Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, escribe las leyes de Atenas, legisla, famoso legislador, y se va. Porque si no, todo el tiempo le iban a estar preguntando cómo aplicar la ley. Bueno, con lo espiritual pasa algo parecido, y ya sabemos, el maestro está dentro, lo proyectamos afuera, hay un momento donde necesitamos proyectar fuera o experimentar fuera lo que queremos vivir por dentro, lo que sabemos que está dentro nuestro, pero si no lo vemos primero afuera, no lo vamos a ver adentro. Entonces él, por eso es que se va. Entonces, vamos a ver que van a empezar a aparecer un montón de ramas del budismo, ¿no? Vamos a nombrar algunas. El lamismo, el budismo mágico, el Mahayana, el Hinayana, el budismo zen en Japón, que es sobre el que, si llego, me voy a centrar un poco más, ¿no? Y que se sostiene que justamente, ¿no? El de China y Japón, el zen, es el más parecido al que predicó Buda. Se va a expandir, no me voy a meter por acá, esto lo pueden, lo van a poder leer después del apunte. Ustedes saben que la idea es compartir algunas cositas en la semana a través de WhatsApp y hacer un Zoom a finalizar el vivo, para que no quede solamente en el vivo, ¿no? Así que si alguien quiere participar, me escribe cuando termina esto. Por otro lado, bueno, tienen toda la info para ponerse en contacto conmigo en el pie del video. Y también tienen un link si me quieren invitar un cafecito para sostener los vivos, que son gratuitos, para poder otorgarle beca a quien quiera estudiar y no disponga del dinero, o un descuento. Con su colaboración podemos sostener esto y nada, incluso hasta comprar equipo nuevo para poder transmitir mejor y tener mejor sonido, mejor iluminación. Así que tienen esa posibilidad, hacen clic donde dice invítame un cafecito y llevan una página donde pueden invitarme un cafecito de 100 pesos, 2 cafecitos. También tienen los datos de Mercado Pago ahí o de PayPal para colaborar. También colaboran un montón si comparten el video, si invitan gente a verlo, que todo esto se difunda. Bueno, tampoco voy a hablar de esto, pero lo menciono. Buda hizo milagros del mismo modo que Cristo, y Borges dice, a Cristo no le gustaba hacer milagros, al Buda tampoco. Sintetizo uno cortito, ¿no? De un pedazo de sándalo se talla un bol, un cuenco, que Buda lo coloca como en una especie de palo alto, o que estaba colocado en un palo alto, no lo coloca el Buda. Y bueno, quien pudiera bajarlo se lo quedaba, ¿no? El sándalo era una madera preciosa. Y un monje que andaba por ahí meditando, ¿no? En estado meditativo, empieza a levitar, gira alrededor del palo como unas 6 veces, de vuelta al número 6, toma el bowl y se lo da al Buda, ¿no? Inmediatamente el Buda lo echa de entre sus discípulos, porque bueno, lograr el nirvana o estar despierto, ser el Buda, o poder meditar y acceder a ese tipo de cosas, no es para hacer banalidades, ¿no? Es como que lo considera vulgar, no le gustaban los milagros. Y respecto a los milagros es interesante, el Islam no los acepta, no los concibe, dice el milagro es la alteración de la naturaleza y lo que Dios creó
es perfecto, no puede ser alterado. Entonces, si yo hago salir agua de las piedras, estoy alterando la creación divina, por ende, no es concebible que existan para el Islam. Bueno, eso sobre los milagros. Luego van a venir los continuadores del Buda, como les dijimos, pero va a pasar que, y esto es lo que no pasa con el budismo zen, y por eso decimos que es más parecido el budismo zen al budismo original que el resto, porque sus seguidores van a empezar como a perderse, ¿no?, en disquisiciones metafísicas, ¿no? ¿Existió Buda? O reales, ¿existió o no existió Buda? ¿Qué es el alma? ¿Cómo encarna? Las discusiones, como se suele decir, discusiones bizantinas, ¿no? ¿Qué género o sexo, qué género en realidad tienen los ángeles? ¿No? Esas discusiones, un concilio para determinar si tenían o no tenían género. ¿Tienen o no tienen género? Bueno, no tienen, son andróginos. Esa es un poco la respuesta. Pero el fin del budismo no es justamente esta cosa filosófica, ni siquiera metafísica, atenti, ¿no? Lo que importa es la salvación y las 4 nobles verdades. Es decir, sos budista si seguís las 4 nobles verdades. Es decir, reconocer que hay sufrimiento, que tiene un origen, que tiene una curación y que existen los medios para alcanzar esa curación, que es el nirvana. Entonces, si nosotros aceptamos, vivenciamos, el Zen va a decir, experimentamos como de golpe, eso es el Satori, vamos a ver si vamos a hablar de eso, que hay sufrimiento, que el sufrimiento tiene una curación, que hay un medio para alcanzar esa curación y que finalmente hay un nirvana, son las 4 nobles verdades. No lo voy a dar hoy, está en el apunte, ¿no? Uno podría decir que esto puede tener que ver con la medicina ayurvédica, ¿no? La parte de cómo tratar una enfermedad en el hinduismo, y que también en Occidente, ¿no? Hay un mal, ¿sí? Hay sufrimiento, hay un diagnóstico, entonces uno puede, cuando uno busca el origen, la segunda noble verdad, se asocia con el diagnóstico, luego hay una curación, el tratamiento, y finalmente el nirvana o la salvación, que ya es la cura. Es decir, los médicos de alguna manera hacen eso, ¿no? Ven que hay un mal, lo diagnostican, lo tratan y se cura. Bueno, sobre los sutras tampoco los voy a volver locos. Esto data más erudita, digamos. Y ahora llegamos a lo difícil. La mente occidental, nuestra mente, tiende a rechazar la idea de transmigración tan presente en muchísimas tradiciones, ¿no? Hemos hablado de esto, ¿qué es transmigración? No es moverse hacia el otro lugar, transmigrar es lo que comúnmente se conoce como encarnación o reencarnación de las almas. Ya de esto hablábamos con Pitágoras, ¿se acuerdan? Ya Pitágoras hablaba de esto. Pero hay un tema, porque para el budismo el alma no existe, todo es impermanente, y el alma es un concepto que habla de algo permanente, que no cambia. Entonces se contradice con la enseñanza del Buda en ese sentido. Por ende, vamos a tratar de explicar esto. Lo que transmigra no es el alma, lo leo porque es difícil, ya que el budismo niega su existencia. Ese proceso a través del cual en realidad comienzo nuevamente en otra vida, no se puede explicar mucho más fácil, ¿no? Casi que uno tiene que experimentar esta realidad. Vamos a ver cuando hablemos del Satori. Y lo que en realidad sucede es que hay karma. Y mientras haya karma, se va a volver, o cuando termina, o sea, fíjense que es difícil de explicar, termina esta vida y comienza otra. Pero no es que hay un alma que pasa por un río y bebe para olvidarse lo vivido. No, el budismo original no habla de eso y otras tradiciones sí lo ven así. Hay una continuidad y esa continuidad es el karma. Y es la doctrina de los ciclos, ¿no? Podríamos decir el eterno retorno también, de alguna manera. A mí me gusta cómo lo define Borges, ¿no? Justamente, él dice es una especie, el karma, es una especie de organismo mental que transmigra infinitas veces, pero en realidad no transmigra, es decir, mi propio accionar en este plano va a generar un nacimiento continuo, pero no una encarnación o una reencarnación. Bueno, mejor que eso no lo puedo explicar, podríamos invitar un budista. Estuve pensando en alguien que no sabe ni que existo, pero si pensar en contactarlo para que nos venga a hablar de esto, ¿no?
Entonces, si sucede esto, podemos hablar de la idea de ciclos en nuestra vida, ¿no? Bien. Pero esos ciclos son tan inmensos, tan inconmensurables, tan inconcebibles para la mente humana que se utiliza una metáfora para explicar cuánto duran esos ciclos, ¿no? Y son los kalpas. Y se los leo tal cual lo explica Borges. Hay distintas versiones. Yo en el encuentro anterior les hablé de una montaña. Borges va a decir que la kalpa trasciende la imaginación del hombre. Entonces nos propone imaginarnos una pared de hierro con 16 millas de alto y cada 600 años un ángel la roza con una tela finísima de Benares. Cuando la tela haya gastado la muralla de metal, habrá pasado el primer día de una kalpa. Es lindo, es metafórico, es como decir inconmensurable, ¿no? Luego agrega que los dioses viven lo que duran las kalpas y después mueren. En ese momento, dice que en esta idea de que todo es cíclico, hay momentos eclipsados, ¿no? En lo que lo único que queda es el Veda, y ahí está la palabra que me olvidaba, los Vedas son los escritos hindúes, es lo único que queda. Y esas palabras son como arquetipos, es decir, como formas primigenias de donde luego van a crearse las cosas. E ironiza un poco sobre, bueno, han existido los dioses, han encarnado, han existido los humanos, han encarnado, se termina un ciclo, todo vuelve a cero, hay un eclipse, la idea de eclipse como reseteo, ¿no? Y vuelve a empezar, no hay nada, solo el Veda como arquetipo, que crea, por ejemplo, a Brahma, ¿no? Que Brahma es la personificación de Brahman, que es la totalidad. Esto ya del hinduismo, no del budismo, ¿eh? Entonces va a contar esto, Borges. Hay un momento bastante patético en el que Brahma se encuentra en su palacio. Ha renacido después de una de esas kalpas, después de uno de esos eclipses. Recorre las habitaciones que están vacías, piensa en otros dioses, y estos surgen a su mandato y cree, Brahma, que él los ha creado porque él estaba ahí antes que ellos. Estaba antes, era el único, y él siente que los crea, pero ellos ya existieron en otro ciclo. Bueno, una cosa inconmensurable, ¿no? Bueno, estoy muy cerquita. Esto me lo voy a saltear. A ver. Bien, algunas otras imágenes así como inconmensurables. Ahí me ponía Claudia, los Vedas. ¡Ay, apareció Claudia! Hola, Clau. Sí, los Vedas, justo ahí lo nombré. Bueno, y acá en Instagram la gente pasa y no se queda. El justo medio del confucianismo. El confucianismo habla del justo medio. El Tao, preguntan, ¿no? El Tao va a hablar del camino de en medio. Nunca entendí por qué hacen esa distinción, ¿no? Tengo que para la próxima se los voy a averiguar, porque todos repiten el camino en medio, ¿no? El camino del medio, ¿no? En medio. Pero nadie lo explica. Cuando uno escucha algo medio así como difícil de comprender, se piensa que cuando ustedes no entiendan lo que alguien está explicando, sospechen. El que sabe explica y se entiende. Bueno, me parece que acá me quedo, acá me detengo porque no vamos a llegar con el tiempo. Les quería hablar un poco del budismo zen, pero bueno, podrá quedar para algún otro encuentro. El budismo zen va a proponer el satori, el despertar es el satori y es repentino. Tengo que estar realizando prácticas, meditando, trabajando, en algunos extremos castigando el cuerpo, eso no lo recomendamos, para recordarme constantemente que todo es mentira, ¿no? Un ejercicio podría ser, y esto yo lo hacía sin saber que lo hacía el budismo zen, ¿no? Está en el inconsciente colectivo la idea, ir repitiéndome lo que hago, estoy caminando un pasillo, estoy pisando una baldosa, estoy mirando la ventana. Y acto seguido recordarme, este piso no existe, esta ventana no existe, este pasillo no existe. Todo es irreal. El Zen nos propone un montón de prácticas para conectar con eso y dice, de golpe, intempestivamente, como si alguien te pegara y no lo hubieras visto venir, satori. Experimentás ese despertar, que no significa morirse, ¿no? Eso me parece interesante resaltar del budismo zen. Bien, vamos a dejar acá. Los voy a ir saludando. Les agradezco mucho por conectarse. Muchas gracias. Gracias por difundir, por compartir el video, por darle me gusta.
Les invito a que vayan a mi canal de YouTube y se suscriban también, a ver si aumento un poco los seguidores. Eso es importante también, para que llegue el mensaje, porque bueno, también me interesa y por eso todo esto lo doy en los vivos, ¿no? Toda la info, incluso para colaborar económicamente si quieren, está en el pie del video, o los que están viendo por Instagram en el enlace en el perfil. Y les cuento todo lo que pueden hacer en transpersonales. Pueden hacer la formación, pronto abrirse un nuevo curso donde voy a dar clases por Zoom, porque actualmente en realidad el curso ya está grabado, entonces quien lo quiera hacer lo puede hacer grabado también, pero quien tenga ganas de formar parte de un grupo de estudio puede, prontito vamos a comenzar. Tarot todo el año cuando quieran, Astro todo el año cuando quieran, en sus propios días y horarios. También hay un montón de talleres, el viaje del héroe, emociones, la pareja interior, el encuentro con la sombra, tipos psicológicos. ¿Y qué más? Bueno, investiguen que en las redes está o pregúntenme qué pueden hacer en transpersonales. Hay un montón de cositas para estudiar y conectar con la parte racional. También puede ser un despertar espiritual, ¿no? Aunque pareciera que a veces la razón está reñida. Así que por lo menos a mí me sirve y es lo que quiero transmitir. Y me despido, bueno, diciéndoles como siempre, siento mucha gratitud, que la gratitud se despierta cuando me llega algo de forma gratis, familia de palabras, sin haber hecho nada. Gracias por el cariño, el apoyo. Y quien se quiera sumar al Zoom que va a empezar ahora, me escribe por WhatsApp. Yo le paso el link para que se sume. Vamos a estar hablando de estas cosas y de lo que pinte también. Les quiero mucho. Adiós.